Hola, ¿cómo les va? Hace unos días un suscriptor, Boris, me pedía y me preguntaba si podía explicar un poco las diferencias entre array list, queue y stack. Así que vamos a tratar de explicar un poco eso con algunos ejemplos. Para poder arrancar con esto, lo primero que necesitamos es tal vez empezar por la unidad más básica. Acá yo tengo un poco el código preparado, que son los arrays, ¿sí? Un array no tiene nada extraño, o sea, simplemente tenemos que pensarlo como una sucesión consecutiva de datos o de celdas en las cuales nosotros podemos colocar información ahí adentro. O sea, no tiene mucho misterio. Si bien a nivel más bajo, y si tuviésemos que hacerlo por ejemplo en C, si han visto los videos de C que subí hace tiempo, es bastante más complejo, o sea, por lo menos tenemos que manejar un poco más de cosas, pero cuando trabajamos con lenguajes como C Sharp o Java, bueno, JavaScript es mucho más simple. Y bueno, en este caso, lo que tengo acá es simplemente la declaración de un array que en realidad, en el caso de C Sharp, lo que hacemos nosotros es más declarar el tipo de dato que vamos a manejar o que vamos a tener consecutivo o que vamos a tener en esta secuencia de datos y cuántos datos vamos a tener. Y esto es sumamente importante porque va justamente a hacernos entender toda la evolución y todos los otros elementos que vamos a tener disponibles. Entonces, en este caso, lo que tenemos es string, o por lo menos un array de strings, donde le decimos que va a tener o va a contener 5 elementos. O sea, es como que estamos reservando el espacio para que tenga 5 espacios, 5 casillitas. Y obviamente después, para poder asignar o manipular esa información, lo que tenemos es que hacer referencia a cuál de esas casillitas vamos a querer modificar o que vamos a querer asignarle el valor. Y luego de la misma forma vamos a poder sacar esa información haciendo referencia a a ese mismo espacio. Esto como para entenderlo, imaginemos que tenemos una secuencia de celditas, ¿sí? En este caso vamos a tener 5, ¿sí? Y en cada una de estas, lo que podemos hacer en cada una de estas es colocar algún valor. En este caso, el valor, o sea, tenemos estas 5 celdas que representan estos 5 elementos que tenemos acá. Y en el valor número 0, lo que estamos colocando es la palabra test. O sea, en este caso, el valor número 0 sería este de acá. Y acá obviamente vamos a tener la palabra test, ¿sí? Y obviamente cuando venimos acá y queremos hacer referencia, o le decimos que queremos hacer referencia al valor 0, lo que estamos haciendo referencia es decirle dame este valor, y eso es lo que vamos a estar imprimiendo. Así que si lo ejecuto, lo que vamos a ver es... Ahí está. Entonces lo que tenemos es que escribe en la pantalla justamente el valor que estamos tratando de obtener. Por supuesto, la característica o la particularidad, esto, como les decía, la característica o la particularidad que va a tener este array es que va a ser de tamaño fijo. Esto quiere decir que nosotros no podemos modificar el valor, o sea, no podríamos colocar un valor número 6, por ejemplo, 7 u 8 o 9, no podríamos agregar nuevos o achicarlo, sino es a través de crear uno nuevo, copiar toda la información y pasarla hacia otro lugar. De hecho, si nosotros nos fijamos en los métodos que tenemos, ¿sí? Tenemos cosas como copiar, clonar y demás, pero no tenemos nada más disponible, más allá, bueno, obviamente cuánto mide y ese tipo de cosas, pero no podemos necesariamente con o no podemos con este tipo de arrays, no podemos hacer más nada que lo que está definido en este caso. Entonces, obviamente podríamos, por ejemplo, cambiar esto a cualquier otro tipo de array y podríamos estar manejándolo de esa forma. Pero uno de los principales problemas es justamente que es fijo, que es, no es estático, pero que no podemos modificarlo. Entonces ahí es donde entra conceptualmente, probablemente,
o podemos verlo de esta forma, el siguiente paso, que son los ArrayList. En este caso, lo que tenemos en el ArrayList es una clase, un objeto en particular, que si bien se va a comportar como un array, lo que nos da la posibilidad es de que va a ser dinámico, o sea que vamos a poder agregar o quitar elementos de ese array sin necesidad de tener que crear uno nuevo. O sea, básicamente por detrás igual se va a estar creando uno nuevo, pero de alguna forma el lenguaje nos abstrae de todo eso, las librerías de clase que tenemos nos abstraen de todo eso y lo hacen por nosotros para que no tengamos que justamente crear nuestra propia forma de manipular la lista. Entonces, en vez de, en este caso, digamos, yo no tenía definido en este caso no tenía definido ningún largo, a diferencia del otro, pero, y por eso no podemos necesariamente apuntar de forma directa a un índice, pero le podemos ir agregando diferentes elementos y esto va obviamente a contener los diferentes elementos. A la hora de leerlo, lo vamos a poder leer de la misma forma. En este caso el índice 1 va a estar apuntando a este número que tenemos acá y va a funcionar sin ningún tipo de problema. Probablemente lo negativo de esto, y esto tal vez lo estén notando, es, o sea, comparado con el anterior, es que en este caso, en este array, nosotros no podemos colocar ninguna otra cosa que no sea tipo texto, o sea, porque hemos definido que es de tipo string. Y en este caso que tenemos acá, el problema es de que esto puede almacenar cualquier cosa, o sea, puede almacenar, de hecho, si vemos acá el add, lo que tenemos es un objeto que incluso puede hasta ser un valor nulo. Y esto es de alguna forma un problema porque cada vez que nosotros queramos ver qué valor hay adentro de ese objeto o de ese ítem, qué tipo de dato es, lo que vamos a tener que hacer es transformarlo al tipo de dato que creemos que es o al tipo de dato que es, y tenemos que desde ese punto poder leer la información. Y eso hay toda una cuestión que se llama boxing y unboxing, que va a hacer de que haya más procesos de memoria y más procesamiento en sí para poder hacer esas transformaciones, lo cual es una pérdida de tiempo, una pérdida de memoria. O sea, no quiere decir que nuestra aplicación va a pasar mágicamente a ser imposible de funcionar, pero claramente es un costo que a veces no necesariamente necesitamos pagar. Y entonces, ante el beneficio que obtenemos por poder agregar dinámicamente o incluso remover dinámicamente o varios a la vez, como por ejemplo este add range, o sea, modificar los elementos que tenemos acá adentro, o sea, la ventaja que obtenemos la podemos llegar a perder un poco en el hecho de que sean objetos los que estamos colocando y no tipos de datos específicos. Vamos a ver si esta vez no se me cuelga todo. Entonces acá está, ¿sí? Y tenemos de nuevo el anterior, y en este caso el 1, 2, 3, 4, que es justamente lo que hacemos referencia a ese índice que tenemos acá. Todo esto, si nosotros lo exploramos un poquito, vamos a ver que está dentro de System Collections, y este tipo de ArrayList no es necesariamente el único que hay, no es el único ArrayList que tenemos, sino que tenemos otro tipo de ArrayList en el cual podemos definirle el tipo en particular, ¿sí? O sea, cosa de que no tengamos que trabajar tan digamos, atados o con esta posibilidad, pero al mismo tiempo con esta desventaja de que podemos colocar cualquier cosa dentro de el array. O sea, vamos a poder usar un tipo en particular, o le vamos a poder decir, como si fuese en el caso de un array normal, le podemos decir que nuestra lista o nuestro array sea solamente de tipos enteros o tipos strings, y al mismo tiempo que podamos agregar, quitar o eliminar o lo que fuese dinámicamente. Entonces vamos a tener un elemento evolucionado. Vamos a llegar a eso, pero lo vamos a hacer en un momento. Y acá es básicamente porque tenemos que tomar como dos caminos. O hablamos de queue o stack, o hablamos de estos otros elementos que tenemos disponibles. Así que vamos con el queue, que probablemente es la evolución natural, porque en realidad encapsula cierta información o cierto comportamiento. Y en este caso, el queue
es también un tipo, estoy buscando acá el lapicito, es un tipo de array, pero con la diferencia de que se comporta de una forma particular. Entonces, para entenderlo imaginemos que, no sé, este es un cajero automático, ¿sí? En un banco, y hay gente que va llegando al cajero y quiere sacar dinero, así que cada uno de estos es... cada uno de estos cuadraditos es una persona que va llegando, o sea, va llegando por acá y va haciendo la fila y va tomando su lugar en particular, ¿sí? Entonces, el cajero no estaba funcionando, lo estaban cargando con dinero y así que estaban todos esperando y fue creciendo la fila. En el caso del queue, lo que pasa es algo similar. O sea, a medida que nosotros vamos agregando valores, lo que van haciendo es formando como una fila, uno detrás de otro, en el orden que fueron agregándose. Entonces, en este caso, primero agregamos test, después agregamos 1, 2, 3, 4, después agregamos true. Entonces, agregamos test, 1, 2, 3, 4, true, el siguiente valor, el siguiente valor. Una vez que este cajero empieza a funcionar, lo que va a hacer es, justamente el que estaba primero, lo que va a hacer es hacer su transacción, irse y ya no va a estar más dentro de la fila. Pasa al siguiente y se va, pasa al siguiente, se va, pasa al siguiente y se va. O sea, básicamente lo que va a hacer es, si nosotros pusimos primero después después lo que van a ir haciendo es salirse en el mismo orden en el cual estuvieron entrando. Así que vamos a ver si eso es cierto. Y lo que tenemos acá, en este caso no estoy mostrando los valores, pero podemos comprobarlo con los tipos de datos que hemos introducido, ¿sí? En este caso introducimos primero un string, después introducimos un entero y después introducimos un booleano. Entonces han ido saliendo de la misma forma a medida que fuimos dando vuelta en este bucle, ¿sí? En este bucle que tenemos acá, fueron saliendo en el mismo orden en el cual nosotros los habíamos introducido. En este caso probablemente no sea necesariamente, esto no quiere decir que no lo sea, pero digo, tal vez no es tan... no se siente tan natural el hecho de usar un bucle para ir sacándolos, pero la implementación que tiene el queue, viniendo de diferentes tipos de colecciones o implementando diferentes tipos de colecciones, le obliga a implementar este tipo de función, la cual le permite a los bucles, o sea, a estos manejadores de bucles, for each, for, while y demás, les permite, o especialmente for each en este caso, le permite poder ir pidiéndole de a uno los elementos y esto automáticamente se va a ir saliendo de la fila. Pero obviamente también podríamos, por ejemplo, si yo tengo mi lista, podríamos usar, como acá usé en queue, podría usar dequeue, que va a ser exactamente el mismo procedimiento y me va a ir sacando un valor de a uno en uno cada vez que va llamando a dequeue. Pero bueno, obviamente en el caso del for each nos ahorramos ciertas validaciones para saber que si la lista tiene o el queue tiene todavía elementos, si no los tiene y demás. En este caso el for each lo va a hacer automáticamente por nosotros y bueno, nos va a ayudar en ese caso. Otra función interesante que tiene es esta que se llama pick, que nos permite ver el elemento que está en la fila, que está en ese momento esperando, o sea, el que podría llegar a salir del queue sin necesidad de tener que sacarlo. O sea, es una forma de justamente pick, que es como mirarlo ahí, como para ver si hay algo o no hay algo. Y podemos usarlo justamente para hacer ciertas comprobaciones o para traer el objeto sin necesidad de limpiarla, sin sacarlo de la lista y demás, ¿sí? Por último, el que tiene el siguiente objeto o implementación de listas, te lo voy a compactar un poquito. Vamos a ponerlo ahí, como para que ocupe un poquito menos de espacio. Es el stack, ¿sí? Que este es, de nuevo, o sea, sigue siendo una lista, sigue siendo un array de elementos, pero con con un comportamiento particular. En este caso, cuando hablamos de stack, traducido podríamos llamarlo como pila, ¿sí? Como algo que se está apilando y va a tener un comportamiento distinto. Supongamos que nosotros tenemos... Ups, no quería dibujar con eso, vamos a dibujar con esto. Pero supongamos que nosotros tenemos como una base, ¿sí? Y tenemos acá de esos juegos tipo Torres de Hanoi, no sé, espero que lo conozcan, donde tenemos como diferentes discos. Entonces
Un stack funciona más o menos de la misma forma. Cuando nosotros tenemos un disco y lo ponemos dentro de este palito y lo ponemos al principio, esto pasa abajo. Si tenemos otro, este viene acá. Si tenemos otro, lo ponemos acá. Si tenemos otro, lo ponemos acá. Si tenemos otro, lo ponemos acá. Entonces, si nosotros quisiéramos empezar a sacar elementos de esa pila, no podemos ir por este lado porque, o sea, en este caso está contra el piso y no podemos traspasar el piso y sacarlo, sino que para llegar a este elemento que tenemos acá tenemos que empezar a sacar el último que habíamos colocado y volver a sacar el siguiente, sacar el siguiente, sacar el siguiente hasta poder llegar al que teníamos al último. Entonces, la diferencia entre el queue y el stack es que el queue, el primero que entró es el primero que va a salir, ¿sí? Y en el caso de stack, el primero que entró va a ser el último que va a salir. Esto también se lo conoce como LIFO o FIFO, que significan last in, first out, first in, first out, ¿sí? Eso en inglés sería como el primero que entra, el primero que sale, el primero que entra, el último que sale y cosas por el estilo, ¿sí? O sea, se conoce o se puede llegar a ver de esa forma o encontrar de esa forma. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso y también lo podemos comprobar de la misma forma con los tipos de datos, ¿sí? Acá tenemos el queue, acá teníamos el stack. Entonces el último que colocamos, que sería el que está arriba de la torrecita, es un booleano, por lo tanto primero sale el booleano, después sale el entero y después sale el string, y justamente se cumple lo que estábamos esperando que se cumpla. La diferencia, como pueden notar acá, es entre queue, o sea, en el caso del queue tenemos en queue o de queue que hemos visto, y en el caso de el stack vamos a tener push para insertar y uno de los que tenemos acá que se llama pop, que sería para sacar, ¿sí? O sea, cambian un poco los nombres. En el caso de, supongamos que estuviésemos usando otro lenguaje como JavaScript, las pilas sí tienen push y pop, pero cambia. Si nosotros quisiéramos usar más una cola, podríamos usar shift y unshift, cambian un poco, pero es más por una cuestión conceptual, pero el comportamiento va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Por último, y acá es donde viene tal vez lo que más se va a encontrar más usado, digo, más usado en el sentido de que es más común verlo, es más común si nosotros usamos LINQ o algún otro tipo digamos, de sintaxis de ese estilo, probablemente estemos más acostumbrados a usar listas o usar colecciones y no tanto stacks o no tanto arrays de forma directa. Probablemente el queue sí sea bastante usado por la forma en cómo, o sea, por lo que provee, por la funcionalidad que provee, pero bueno, en general lo que vamos a terminar viendo más es un elemento que se llama lista y lo vamos a tener como list. Ahí. Vamos a replicar el que teníamos allá antes. New. Y vamos a traer el genérico que tenemos, que nos falta el using genérico, este que tenemos ahí. Entonces, este tipo de lista, o también se le conoce, se le suele decir así en la jerga, liste, es porque si vamos a la implementación vamos a ver que todos estos elementos usan o se definen con esta T que tenemos acá, que esa T hace referencia al tipo de dato que va a estar manejando esa lista. O sea, ¿qué es lo que hace la lista? La lista es lo mismo que un array o que un array list, o sea, funcionan de la misma forma, o sea, es una secuencia de elementos, pero con la diferencia que podemos, en este caso particular, podemos especificar sobre qué tipo de dato va a trabajar. O sea, entonces si nosotros, por ejemplo, queremos adicionar un nuevo elemento, fíjense que es lo mismo que el array list. La diferencia es que esos elementos solamente, en este caso como definida string, solamente va a ser de tipo string. No puedo colocar un object o no puedo colocar algo que sea diferente como en el caso del array list. Eso probablemente es la principal diferencia, pero luego vamos a tener exactamente los mismos, o digamos, las mismas funcionalidades, como por ejemplo add range o remove o
buscar elementos adentro, ¿sí? O sea, vamos a tener cuestiones similares. Esas cuestiones similares se deben principalmente a que estos implementan estas interfaces que, si lo vemos, por ejemplo, eCollection y list, si vamos por ejemplo, la ArrayList, vamos a tener similares interfaces, por lo tanto vamos a contar con similares métodos, y por eso es que más o menos se comportan iguales. Internamente pueden tener implementaciones diferentes, pueden manejar la memoria de forma diferente, pueden hacer otras cosas, pero de cara a nosotros como usuarios o consumidores de estas clases, las vamos a tener exactamente de la misma forma. Un dato interesante de las listas es que si nosotros podemos, al igual que la ArrayList, podemos adicionar, ¿sí? Pero o al mismo tiempo, si queremos acceder a un elemento en particular, podemos hacerlo con el índice de la misma forma en como lo teníamos antes. O sea que en definitiva se están comportando de forma bastante similar. Ahora, si veamos esto, voy a ver acá, System Collections, y vamos a buscar dentro de Generics. Si vemos, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos, la lista es la que habíamos usado, tenemos un montón de otros elementos, como por ejemplo Sorted Set, Sorted List, ¿sí? Tenemos muchos otros elementos dentro de este grupo, e incluso tenemos implementaciones de queue y stack con tipos específicos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer un queue, ¿qué pasó con mi cambio de idioma? Si yo quisiera hacer un queue de, por ejemplo, booleanos, ¿sí? Podría crear de esta forma. Vamos a poner Q2. Ya lo tenemos ahí, ¿sí? Entonces podríamos tener, cada vez que nosotros hagamos un en queue, vamos a tener solamente la posibilidad de hacer booleanos, a diferencia de este queue que teníamos cualquier tipo de dato, ¿sí? Así que espero haber cubierto todo, espero que más o menos haya quedado aclarada la duda. Obviamente manejarlos y usarlos en particular, cada uno tiene su propio detalle, cada uno tiene su propia aplicación, o sea, podemos usarlo para diferentes cosas, pero bueno, a grandes rasgos esto es un poco lo que hacen todos estos tipos de elementos, ¿sí? O sea, son colecciones de datos que se van a comportar de formas particulares y que, bueno, va a depender de nosotros en base a la solución o a lo que querramos solucionar, el problema que tengamos al frente y lo que querramos solucionar. Vamos a tener que usar uno u otro porque se van a adaptar mejor a esa idea y a ese problema que queremos solucionar. Así que nada, espero que les guste. Ya saben, suscríbanse, like y todas esas chiches, todas esas cosas, y nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao.